Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Sonidos de Psicología, bienvenidos a un podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Yo soy Julio y hoy tenemos la suerte de tener a Adrián Navalón, psicólogo, economista y coordinador del Grupo de Trabajo de Psicología y Economía del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Hola Adrián, gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo. Llevábamos tiempo queriendo abordar este tema porque desde que se publicó a raíz en el colegio una guía sobre psicología económica, ¿no? Siempre es un tema que quizá es conocido dentro de la psicología porque es el último Nobel que ha tenido un psicólogo, Kahneman, luego creo que tendremos que hablar algo de él, pero queríamos empezar abordando quizá la pregunta más básica, ¿no? Que, ¿cómo definimos la psicología económica? ¿Qué es? Bueno, realmente con esta pregunta básica tendríamos ya posiblemente en su desarrollo suficiente tema para todo el espacio. A ver, una definición rápida podría ser la interacción que hay entre la economía, la psicología y otras ciencias como puede ser sociología, incluso antropología, ¿no? Pero a mí me gusta mucho más la definición que habla claramente de que la psicología económica es una disciplina de psicología aplicada a la toma de decisiones en general y a la toma de decisiones económicas en particular. Vale, es decir, que el foco principal es todo el proceso de toma de decisiones y sobre todo aquellas que tienen que ver con decisiones económicas, monetarias, de gasto, de ahorro, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Sí, pero en un sentido tremendamente amplio, porque es que las decisiones económicas, o bien directamente, o bien sus repercusiones indirectas, prácticamente abarcan un porcentaje altísimo de toda la toma de decisiones que hacemos, ¿no? Entonces, yo creo que la propia definición que utilizamos desde la psicología, de psicología económica, en otros profesionales utilizan otras definiciones como economía de la conducta, economía del comportamiento, ciencias del comportamiento, pero nosotros desde la psicología, la definición de psicología económica, como intentaremos ir viendo, se queda bastante corta. Es decir, es aplicar la psicología básica, psicología social y otras variantes de la psicología para la toma de decisiones en general. Y veremos que aplica en distintos ámbitos que no es solamente el ámbito económico. Claro, porque toma de decisiones también entiendo que entrarán estrategias de marketing, diseño de políticas públicas y temas tan variados como esos, ¿no? Efectivamente, dentro de las organizaciones, al margen de las políticas públicas, que cada vez tienen más peso, en el ámbito de las organizaciones, donde ha sido más tangible la presencia de la psicología, y concretamente la psicología económica, ha sido en el ámbito del marketing y comportamiento del consumidor. Es cierto que no todo el marketing ni todas las estrategias relacionadas con el marketing tienen que ver con la psicología económica, pero evidentemente las organizaciones cuando han diseñado sus campañas de marketing han tenido en cuenta efectivamente el comportamiento de sus clientes o sus potenciales clientes y siempre con estrategias de comunicación concretas y con adaptación y segmentación de su público objetivo, pues han intentado, conociendo esos sesgos y esos factores que intervienen en el comportamiento, pues actuar sobre la toma de decisiones de su público.
¿vale? Pues quizá vamos a entrar un poco en esa psicología económica, ¿no? Entiendo, o por lo que has comentado, que es precisamente esa interrupción o esa irrupción, mejor dicho, de toda la base psicológica que se tenía en ese momento al comportamiento al principio en un aspecto muy específico que era el comportamiento económico, ¿no? Que había ciertas teorías económicas clásicas sobre cómo nos comportábamos, cómo comprábamos, cómo consumíamos, y que la irrupción de la psicología y el descubrimiento y el sentar las bases de los procesos de toma de decisiones cambiaron esas teorías económicas o esas teorías de la conducta económica, ¿no? Y ahí sobresalen nombres, Kahneman, por supuesto, Herbert Simon, pero un poco, si nos puedes hablar de cómo fue ese camino. Bueno, yo creo que la psicología ha tenido en diversos protagonistas, los que has comentado, que hablaremos un poco más, pero también otros, han desarrollado sus teorías psicológicas utilizando el método científico e investigaciones científicas, y estas aportaciones han sido recogidas o bien por los contactos académicos que tenían estas personas que has mencionado con otros colegas, generalmente del campo económico, y han aportado esas investigaciones, esos estudios y esos planteamientos, y han sido los economistas los que luego han recogido todo eso y se han dado cuenta que sus teorías muy racionales al final tienen carencias. Hay alguna frase por ahí de algún economista célebre que ha llegado a decir que el único problema de las teorías económicas son las personas. Es decir, al final ha fallado precisamente pues que el comportamiento humano tiene muchas facetas, muchos colores, y que efectivamente hacer unas teorías económicas con formulaciones muy matemáticas y muy exactas están promulgando el hombre económico totalmente racional. Entonces, de los autores que han mencionado, Herbert Simon, en los años 50 del siglo pasado, empezó a desarrollar teorías. Le dieron el premio Nobel, creo que en 1978, el premio Nobel de Economía. Él era profesor de psicología, catedrático de psicología, y su teoría, lo que vino a decir, habla de racionalidad limitada. Es decir, cuando ahora oímos, sobre todo desde el campo de la economía de la conducta, hablamos hablar de que nos comportamos irracionalmente, pues no es cierto. Es decir, nos comportamos como humanos, y como humanos tenemos una racionalidad limitada. Esa frase de economistas creo que se podría aplicar también a la psicología, ¿no? Sí. El único problema de algunas teorías de la psicología son las personas. Sí, esa revolución, ¿no? La idea de que el hombre económico no existe esa persona racional que va a la compra o que hace inversiones o que se compra una casa o que escoge un trabajo solo en base a un conjunto de decisiones ponderadas que se pueden localizar, cuantificar y escribir como una ecuación en la que podemos predecir perfectamente el conocimiento. Pues claro, ahora nos parece ridículo, pero en aquel momento era el modelo clásico de comportamiento para la economía. Simon en los 50 habló de esa racionalidad limitada, y luego más adelante se empezaron a descubrir cuáles eran esas limitaciones, es decir, qué limitaciones en el procesamiento, ya no solo fenómenos que se habían estudiado desde la psicología del aprendizaje como los condicionamientos, sino desde la irrupción de la psicología cognitiva, cuáles han sido esos errores en el procesamiento que nosotros los psicólogos llamamos heurísticos y que los economistas se han agarrado al descubrimiento de cada vez más.
Bueno, yo como soy economista también puedo hablar, que no es hablar mal de los economistas, sino poner, efectivamente desde la economía se han tenido muy en cuenta por una rama de la economía conductual, evidentemente está tomando cada vez más peso, hay algunos elementos que si los podemos comentar, los comentamos porque nos dan una idea de cómo está avanzando, pero efectivamente las aportaciones de Kahneman, después de la racionalidad limitada de Simon, las aportaciones de Tversky y de Kahneman, con escritos de finales de los años 70, el premio Nobel se lo dieron en 2002, si no recuerdo mal, su libro famoso, bestseller, que hemos leído menos de los que decimos que lo hemos leído, pero que está teniendo una trascendencia importante, es de 2012. Pero en ese libro se reflejan artículos que están escritos en el año 78, principios de los 80, por estos dos célebres autores. Y lo que destacan, aparte del sistema dual y de otras cosas que son muy, muy utilizados por las ciencias del comportamiento actualmente, lo que destacan fundamentalmente es eso. Kahneman, yo creo que los psicólogos y las psicólogas lo estudiamos en nuestra asignatura preferida de razonamiento cuando hablamos de heurísticos. Y los heurísticos son unos atajos mentales, por utilizar una definición muy, muy clásica, tremendamente evolutiva, y que es lo que nos mantiene pues eso, en condiciones de evolucionar como humanos, porque, y cada vez menos, nuestra capacidad de procesamiento y primero de recopilación de datos y de información, pero nuestra capacidad de procesamiento no nos daría pie a tomar decisiones, sobre todo aquellas decisiones complejas que además tenemos que tomar en un tiempo concreto y que son las que nos han servido para huir o para escondernos de los depredadores en el origen, pero que ahora también nos hace tener que tomar decisiones rápidas con una serie de indicios básicos. Y estos heurísticos, y no confundamos heurísticos con sesgos, estos heurísticos son los que nos provocan. Yo creo que Kahneman define 3 tipos de heurísticos concretos. Luego hay otro también de Kahneman con otros investigadores. Y de aquí salen, de cada uno de ellos, emanan una serie de atajos, de errores sistemáticos, que son los sesgos. Y entonces, si ahora mismo echamos mano de Wikipedia o de otras muchas publicaciones, pues vemos que hay 200 y pico sesgos identificados y que bueno, pues es poner nombre muchas veces al mismo sesgo o interacción entre varios de ellos. Claro, ahí me parece muy interesante una cosa que has comentado, con la que estoy muy de acuerdo, que es que siempre se habla de todos estos fenómenos. Ahora con los heurísticos, pero pasa con muchos otros en psicología, que como son procesos que vienen de la filogenia, es decir, que son evolutivos, se habla siempre de la importancia que han tenido para la supervivencia, pues cuando éramos primates subidos en árboles, cuando éramos pequeñas tribus, pero muchas veces nos cuesta como recalcar la importancia que siguen teniendo esos heurísticos a día de hoy. Es decir, si no tuviésemos esos atajos mentales, probablemente no seríamos capaces de llegar despiertos a la 3.ª hora del día solo por la cantidad de información y de procesamiento que requiere la vida actual. Es decir, tener mecanismos que filtran y que permiten no tener que procesar la ingente cantidad de datos en la que vivimos es evolutivo a día de hoy. No solo era evolutivo hace 300.000 años o 1.000.000 de años, es evolutivo a día de hoy. Y a veces nos cuesta reconocer eso, siempre lo vemos como algo negativo o como un error, un beneficio de la evolución que ahora no tiene sentido. No, ahora quizá tiene incluso más sentido que antes.
Sí, no, y además lo que pasa que muchas teorías actuales, sobre todo en el campo este de las ciencias del comportamiento, existe como una demonización de los sesgos. Y el propio Kahneman reconoce en sus publicaciones que no hay que obsesionarse con cambiar los sesgos. Los sesgos hay que reconocerlos, hay que verlos. Reconocerlos tampoco evita Que los cometa. que cometamos y que tengamos, suframos los efectos negativos que pueden a veces provocar, pero efectivamente es verdad que determinados sesgos al final, con el aprendizaje, que es uno de los poco estudiados en las ciencias del comportamiento, parece que los sesgos existen y son fijos y ya están. Y el aprendizaje lo que va haciendo es que esas decisiones que estamos tomando ahora, que son complejas y que son novedosas y que tenemos que utilizar el razonamiento para hacerlo, pues luego el aprendizaje nos va haciendo que eso se convierta en un hábito sesgado, si efectivamente están los sesgos, o no sesgado y conveniente, y la próxima vez que tengamos que tomar una decisión en las mismas condiciones, en las mismas circunstancias, pues la vamos a tomar de forma automática porque hemos generado un hábito de conducta. Entonces, por dejarlo claro, y si te parece bien, avanzamos un poco. La diferencia, además una diferencia fundamental y que es importante tener entre heurístico y sesgo, es que heurístico es que atajo mental es un término muy vago, pero es el que se usa siempre. Sí. El atajo mental, el proceso por el que se filtra cierta información, por el que se evita procesar ciertos datos o por el que sea, y de cada heurístico se pueden sacar en función de esa historia de aprendizaje, de ese conjunto de experiencias, de ese conjunto de decisiones, de ese conjunto de tal, y también claro, hablamos de aprendizaje, hablamos de presiones sociales, hablamos de ejemplos, hablamos de modelado. De cada uno de esos heurísticos salen o se generan un número n de sesgos que en realidad tampoco es tan enorme. Sí, yo creo que muchos de ellos, incluso a veces podemos ver que el mismo sesgo tiene nombres distintos y que luego muchas veces se interrelacionan entre ellos porque y se solapan. Claro, cuando tomamos una decisión hay sesgos que son fundamentales y que podemos citar, no vamos a citar muchos, pero algunos de ellos que tienen que ver con nuestra forma de comportarnos, ¿no? No sé si vamos a hablar ahora un poquito más de ahorro y de inversión. Sí, la aversión al riesgo, el error fundamental de atribución, los efectos de anclaje. Claro, lo que sí me gustaría destacar, ya que reivindicamos la psicología es que muchos de los conceptos que ahora se utilizan, como la famosa aversión al riesgo, y el sesgo de presente, pues ha habido psicólogos que ya lo han contado. El sesgo de presente, Mitchell, no recuerdo el nombre ahora, en su libro de divulgación también, El test de la golosina, pues habla precisamente de que a veces preferimos una recompensa inmediata antes que demorar esa recompensa, aunque la recompensa se incremente. Sí, en un programa de hace un par de años ya hablamos del experimento clásico de Ganchel. Entonces, sí, pero eso ahora en ciencias del comportamiento y en economía de la conducta, cuando se habla de ahorro y de consumo, pues está viendo eso. Es si el propio Mitchell habla de que si tuviéramos una visión vívida de nosotros en el futuro, pues tomaríamos decisiones de consumo de ahorro distintas. Eso es lo que están utilizando compañías financieras para vender planes de pensiones. Es decir, nos están ofreciendo imágenes nuestras y las aportaciones de Mitchell son varias décadas previas a todo esto. Previas.
a todo esto. Entonces, con la aversión a la pérdida pasaría lo mismo. El otro día, cuando hicimos la presentación aquí en el colegio de la publicación de Psicología Económica, Presente y Futuro, la introducción la hizo don José María Peiró y hablaba precisamente de que hay autores psicólogos como Hobble, que hablaba en su teoría de la conservación de recursos del estrés, habla de que una pérdida o una amenaza de pérdida nos provoca una pérdida de recursos y un estrés superior a si tenemos una ganancia equivalente. Entonces, claro, y decía el profesor Peiró, pero como era psicólogo, pues hasta que no han venido economistas se han hablado, hasta que no se le ha hecho publicidad de todo esto, pues no se ha tenido en cuenta la aversión a la pérdida con la enjundia y con el protagonismo que debería tener. Sí, es un fenómeno bastante común en psicología, ¿no? El hecho de haber encontrado efectos que llevan años descubiertos, incluso por investigadores clásicos. Bueno, pero yo creo que, en psicología económica, economía de la conducta o ciencias del comportamiento, otras definiciones, yo creo que los avances que ha habido desde las aportaciones de Kahneman y otras anteriores de psicólogos como Tarde o Katona, han sido muy positivas. Y una de las cosas más positivas es que economistas como Thaler hayan cogido todas estas enseñanzas. El título de Richard Thaler, premio Nobel de Economía también, en 2017, después de Kahneman, precisamente el título en español se llama Todo lo que he aprendido con la psicología económica. Entonces, lo que ha hecho ha sido recopilar efectivamente esta información y aplicarla. Y luego el propio Thaler, con otros autores, economistas, pues han publicado sus teorías sobre las intervenciones o los nudges famosos, que serían el tercer componente básico de lo que son las estrategias en economía de la conducta o en psicología económica. Por abordar un ejemplo más práctico de lo que se trabaja en psicología económica o de los fenómenos que se estudian en psicología económica, habíamos pensado preguntarte, por ejemplo, pues como hemos hablado esto de aversión al riesgo, creo que la palabra técnica es tensión. La tensión entre el ahorro y el gasto. ¿Y qué papel juegan ahí? Pues algunos sesgos o algunos conceptos, el coste de oportunidad, la aversión a la pérdida que ya la has mencionado antes. Sí, precisamente en economía muchas veces lo importante realmente es el equilibrio, ¿no? Sobre todo en las teorías clásicas en las que yo estudié en su momento en la facultad, pues era muy importante. Se supone que la oferta y la demanda, cuando se cruzan la oferta y la demanda, pues es cuando se establecen los precios. Evidentemente, en una etapa de globalización y de transformación digital y de la que nos encontramos ya desde hace unos cuantos años, pues evidentemente la configuración de precios y los equilibrios se producen de otra forma, ¿no? Pero es verdad que a nosotros como ciudadanos o como consumidores, pues una de las dicotomías que se nos plantea, siempre que hay disponibilidad económica, sí, claro, disponibilidad de recursos suficientes como para poder plantear esa alternativa, que esto también es importante, se nos plantea la dicotomía de ahorrar, de incluso hacer un plan de pensiones, de invertir, que no deja de ser, o de consumir. Entonces, el problema es que aquí la relación es bastante asimétrica. Es decir, cuando las entidades financieras nos quieren vender productos de ahorro o incluso productos de inversión, porque ya la situación desde hace unos cuantos años es que los productos de ahorro como tal, como los entendíamos antes, pues no ofrecen ninguna remuneración. Entonces, eso también lo que provoca es que el riesgo que tenemos que correr es mayor, porque tenemos que invertir en otro tipo de productos financieros que no son tan seguros como podrían ser estos, ¿no? Entonces, el equilibrio
como digo, cuando las organizaciones, tanto financieras en este caso, como las que nos inducen la compra de productos y servicios, lo que sería el consumo, conocen nuestros sesgos y actúan sobre ellos. Entonces, en las políticas y en las estrategias de marketing, en unos casos y en otros, bueno, pues nos están bombardeando. Nosotros al final tenemos que tomar la decisión teniendo en cuenta, y aquí dos de los sesgos que hemos mencionado y no son los únicos, pero el sesgo del presente, de tener un consumo inmediato que nos produce una satisfacción inmediata, aunque sea un viaje, un viaje actual, en lugar de tener pues eso, una pensión reforzada en un futuro que hasta que no llegamos algunos a esa edad, pues no nos planteamos que tenemos que solucionarlo. Entonces, efectivamente se puede definir como una tensión, pero una tensión mediatizada por las actuaciones asimétricas de las organizaciones que, en buena lid, y podemos hablar también un poco de temas éticos y temas, pero que en buena lid, en sus estrategias, lo que están haciendo es ofreciéndonos y utilizando recursos psicológicos, es decir, cuando nos venden un plan de pensiones, pues posiblemente nos están haciendo ver las penurias y las dificultades que vamos a tener en el futuro si no empezamos a ahorrar en estos momentos. Pero decía, el sesgo del presente y el sesgo de aversión a la pérdida, yo creo que son dos de los sesgos que tienen mayor protagonismo a la hora de tomar decisiones financieras de consumo, ahorro o inversión. Y que entran muy en conflicto, ¿no? Porque uno está más orientado al consumo, por decirlo así, y otro al ahorro o a la inversión. Claro, y siempre vamos a tener el consumo como la golosina de Mitchell, como algo más cercano y algo que nos produce una satisfacción inmediata, y la vamos a valorar más que lo que pueda pasar en el futuro. Depende también, hemos dicho, de los recursos económicos y disponibles, pero también mucho del contexto y de variables contextuales que pueden determinar también esto. Es decir, familia, situación laboral y muchas de estas circunstancias que pueden hacer que las decisiones que tomemos son... yo creo que una diferencia en el tratamiento que podemos hacer desde nuestra formación como psicólogos respecto a otras formaciones que intervienen en estas disciplinas es que precisamente nosotros podemos conocer las intervenciones individuales, grupales, organizacionales y sociales que se pueden realizar. Entonces, desde el punto de vista de la economía, se habla de macroeconomía y de microeconomía, pero todo esto son ámbitos muy grandes. El ámbito individual de la decisión individual es una de las cosas que la economía ha contemplado muy poco, y en definitiva muchas veces las grandes decisiones pues se producen precisamente decisiones por eso, individuales. Hablando de eso, ¿esa es para ti el área de estudio emergente en la psicología económica, las decisiones individuales, o cuáles son para ti las nuevas áreas emergentes que ves en el horizonte? A ver, en la psicología económica, como hemos dicho, la definición de psicología económica yo creo que se queda corta para todos los ámbitos en los que tenemos. Entonces, antes de hablar de individual o personal o grupal o tal, a mí me gustaría decir que en estos momentos el ámbito de la psicología económica escapa del ámbito organizacional, que no es solamente el área de marketing. Dentro del área de marketing, yo creo que en una de las áreas en las que puede tener mucho protagonismo la psicología económica, precisamente en el área de marketing social. Es decir,
con todo el respeto a las estrategias de marketing. Yo profesionalmente he vivido de marketing, he sido 40 años, no todos los 40 años director de marketing, pero muchos de ellos, y he trabajado en el mundo de marketing esos 40 años. Y las decisiones, las estrategias que diseñas son para favorecer a tu organización en sus objetivos pues comerciales, por decirlo claramente. Pero igual que el marketing ayuda a vender, el marketing conductual puede ayudar a vender. Es decir, el marketing que hacemos cuando determinados comportamientos bueno, pues es conveniente de alguna forma persuadirlos y de alguna forma influir también hacia otros comportamientos más adecuados, pues precisamente es una de las vías que se pueden aplicar dentro del marketing social. Es decir, no es solo para vender, sino incluso para dejar de fumar o para dejar o para vacunas de distintos organismos. Lo que entraría en psicología de la persuasión. Claro, que es una de las áreas, evidentemente, que también podríamos englobar dentro de la psicología económica. Pero dentro de las organizaciones, además de marketing, que es lo más visible, ahora mismo, y en la publicación podemos ver que se habla de la psicología económica, por ejemplo, en el área de toma de decisiones profesionales. Es decir, ahí, de elección de carrera laboral. Claro, ahí tomamos decisiones muchas veces que son, pues eso, completamente intuitivas, y a lo mejor equivocarse tampoco es tan malo, digo. Siempre que tienes luego la posibilidad de poder reconsiderar eso y poder recuperar otras carreras, otras vías. Pero efectivamente en el ámbito de decisiones profesionales, pero además de marketing, en recursos humanos, es decir, en procesos de selección, en procesos de remuneración, procesos de gestión del cambio y retención de talento, pero en áreas mucho más novedosas, como pueden ser en el área de inteligencia artificial. Creo que hemos asistido hace poco a conferencias de psicólogos y psicólogas que están trabajando muchísimo en el área de inteligencia artificial y trabajando con los sesgos que la inteligencia artificial, que lo podríamos contraponer o poner en la otra cara de la moneda de los sesgos humanos, puesto que vamos a convivir con ellos, pero también en áreas de ciberseguridad, por ejemplo. Es decir, la ciberseguridad que se contempla dentro de las organizaciones como un tema muy tecnológico, que las inversiones son enormes y que tienen que seguir siéndolo y que es muy importante, y que nuestra intimidad, nuestros datos y todo esto es muy importante, pero muchas de las vulnerabilidades vienen precisamente del comportamiento de las personas, no del fallo. Y las inversiones que se hacen en este aspecto son mínimas. Entonces, las organizaciones que realmente están implementando, bien con recursos propios o bien con consultoría, unidades de economía de la conducta o psicología económica, están teniendo en cuenta esto. Son unidades transversales que trabajan y que dan servicio a distintas áreas, a la de marketing, recursos humanos, ciberseguridad y tecnología, innovación, etc. Bueno, es decir, que al igual que la psicología económica es una de las ramas de la psicología que tiene que ver con la integración de múltiples disciplinas dentro de la misma, el trabajo también acaba teniendo un impacto multidisciplinar. Pues vamos a irlo dejando aquí. Te agradecemos mucho la participación, Adrián, y sabemos que nos hemos dejado 800.000 temas en el tintero. Se podría hacer programas enteros solo sobre el tema de los sesgos en la IA y, como tú bien has dicho, confrontarlos con los sesgos humanos. Nos gustaría muchísimo abordar contigo, con compañeros del grupo de trabajo,
quizá aspectos más específicos, el trabajo en organizaciones, el trabajo en psicología económica y psicología de la salud, que probablemente es un tema que de primeras cueste ver, pero que desde conceptos como inversión de rendimiento, rendimiento de inversión o algo así, Sí. que se habla mucho en los tratamientos psicológicos, pero además de comportamiento e incluso abordar estudios clásicos o conceptos más novedosos, nos encantaría que lo abordásemos en un futuro contigo, con compañeros de tu grupo de trabajo, si te parece bien. Me parece estupendo. Y además creo que es muy necesario desde el colegio, desde la psicología, porque hay áreas dentro del ámbito sanitario que tienen que ver con diagnóstico, que tienen que ver con tratamiento, con adherencia al tratamiento, incluso con acudir al psicólogo o no, que ahí también funcionan mucho los sesgos y tal. Y luego, y ya acabo, en el área la aplicación de economía de la conducta o de psicología económica o de las técnicas derivadas de la psicología económica en el ámbito de las adicciones, hay varios estudios y hay profesionales, compañeros, que están implementando ya algunas de estas técnicas. Pues seguro que lo abordaremos en un futuro. Muchísimas gracias por venir, Adrián. Dejamos en la descripción del programa el libro que se ha sacado sobre psicología económica aquí en el colegio y nos escuchamos en el próximo programa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Julio. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología.